Muy buenos días. Estamos ya día jueves, meditando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, y el mensaje el domingo lo titulamos 6 horas de dolor. Era solamente un título, pero desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Señor estuvo padeciendo en la cruz del Calvario. Sus horas de agonía empezaron mucho antes, la noche anterior en el huerto de Getsemaní. Marcos destaca 6 acontecimientos que se llevan o se desarrollan mientras Jesús moría. Él va a señalar en primer lugar la oscuridad en el versículo 33 que vino sobre la tierra, luego su grito de angustia en el verso 34, un último grito y finalmente su muerte. Y agrega a esto el rasgado del velo del templo en el verso 38 y la confesión del centurión romano y finalmente el testimonio de las mujeres. Nosotros vamos a leer desde el versículo 31 al 38 y dejaremos el testimonio de las mujeres y la sepultura para mañana. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes y los escribas participaban del escarnio y se decían unos a otros: salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando llegó el mediodía, toda la tierra se sumió en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Uno de ellos corrió a empapar una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Cuando se consideran los 4 evangelios puestos en paralelo, encontramos que Jesús pronunció 7 dichos, o lo que más comúnmente se llama las 7 palabras de la cruz. Se refiere a frases, no solamente a que el Señor usó 7 palabras, pero comúnmente se le ha dado este título. En Lucas 23:34 encontramos la primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, destaca el perdón. Luego: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso, frase dirigida al ladrón que muere junto a él, y destaca la salvación. Juan nos contará, solamente Juan, lo que le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y esto nos habla de relación en el capítulo 19 y el versículo 26. Luego encontramos la frase de Mateo 27:46 y también de Marcos 15. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Destacando así el abandono que él experimenta. Luego Juan 19 nos informa que el Jesús dijo: tengo sed, y esto nos habla de su angustia. Consumado es el grito de Juan 19:30, que aquí Marcos simplemente habla de un grito muy fuerte, pero entendemos que era una referencia al triunfo de la obra de Cristo en la cruz. Y finalmente, Lucas 23:46, hablándonos de la reunión, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Marcos solo registrará las palabras de abandono y el grito final del Señor Jesús. El enfoque de Marcos está en ese abandono que él experimenta. Jesús, que fue llamado Rey 6 veces en este capítulo, muere expresando o sufre expresando su soledad. Jesús no quiso tomar el vino mezclado con mirra,
que era como una especie de narcótico que se daba a los condenados como muestra de piedad para insensibilizarlos un poco, de modo que pudiesen resistir mejor los terribles dolores que provocaba la crucifixión. Esto es atestiguado como una costumbre judía que no consta entre los romanos. Es posible que unas mujeres judías hubiesen preparado esta amarga bebida y se la entregasen a los soldados para que se la dieran a Jesús. Pero Jesús la rechazó. Ya dijimos el domingo, Él quiso llevar bien consciente los sufrimientos por nuestros pecados y no tomaría del fruto de la vid, como le había dicho a los suyos la noche anterior, hasta que pueda beber lo nuevo en el reino de Dios. Ahora, el pasaje que acabamos de leer es uno de aquellos que nos muestran el infinito amor de Cristo hacia los pecadores. Los sufrimientos descritos en él llenarían nuestra mente de horror y compasión si se hubiera infligido a alguien que solo fuera un hombre como nosotros. Pero cuando reflexionamos en que el que lo sufrió era el Hijo eterno de Dios, nos maravillamos, nos llenamos de asombro. Y aun cuando reflexionamos más en que estos sufrimientos fueron soportados voluntariamente para liberar del infierno a los hombres y mujeres pecadores como nosotros, entonces podemos entender algo de lo que Pablo quiso decir cuando escribe a los Efesios en el capítulo 3, versículo 19, y dice: el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. A los romanos en el capítulo 5 y versículo 8 les dirá más: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Encontraremos útil examinar por separado las diversas partes de la pasión de nuestro Señor. Sigámosle paso a paso, desde el momento de su condenación por parte de Pilato hasta su última hora sobre la cruz. Hay un profundo significado en cada instante, en cada jota, en cada tilde de sus sufrimientos. Todos fueron notables símbolos de verdades espirituales. Y no olvidemos al meditar en la maravillosa historia que nosotros y nuestros pecados fuimos la causa de todos sus sufrimientos. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dirá Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 28. Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana junto a dos ladrones. Los soldados, cumpliendo las profecías de la Escritura, sortearon las vestiduras de Jesús a los pies de la cruz. El reparto de ropas era un derecho adjudicado a los soldados que ejecutaban la sentencia. Y en esto la iglesia de aquellos primeros días vio el cumplimiento del Salmo 22, que además describe otros padecimientos de Jesús. Porque cuando el hombre estaba haciendo lo peor, Dios todavía estaba en control y llevaba a cabo sus propósitos soberanos. Lo que los hombres llevaban a cabo en planes de maldad, Dios lo estaba permitiendo en su bondad para derramar salvación sobre toda la humanidad. El título colocado sobre la cruz, el Rey de los Judíos, señalaba a Jesús como un agitador político, pero decía la verdad en un sentido más profundo. Además, aquello fue proclamado en distintos idiomas para que todo el mundo lo pudiese leer. La gente ante aquel espectáculo dantesco debería haber guardado silencio, pero no fue así. Las burlas continuaron, tanto los que pasaban como los principales sacerdotes y con ellos los escribas y los soldados. Los propios ladrones le injuriaban hasta que uno de ellos cambió de actitud observando la respuesta de Jesús, aunque no es Marcos el que nos informa de su conversión. Es Lucas quien lo hace.
Lo que sí registra Marcos es los milagros de las tinieblas que vinieron sobre la tierra y la rotura del velo que se rasgó de arriba abajo en el templo. El camino a la presencia de Dios ahora estaba abierto por la muerte de Cristo. Como hemos explicado el domingo, a Jesús no lo mataron. Él entregó voluntariamente su vida. Su clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue para que sepamos que el Padre abandonó al Hijo, para que nosotros nunca podamos ser desamparados. Él puso su vida para que nosotros la pudiésemos obtener. Ese grito es el más desgarrador de toda la Biblia. Citando el Salmo 22, identifica a Jesús como el justo de aquel salmo sufriente, donde en el Salmo 22 se presenta el sufrimiento de la cruz desde adentro. Nuestro Salvador gritó en arameo, su lengua materna, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el grito no era de dolor físico, confusión psicológica o temor a la muerte. No, era el grito del Hijo de Dios, que ahora experimentaba algo que nunca había conocido en toda la eternidad: la separación y el abandono de Dios. El grito de Jesús y las tinieblas que cubrieron la tierra declararon la misma verdad. Hubo un verdadero abandono del Padre al asumir Jesús cada pecado de cada hombre, mujer y niño. Isaías 53:6 lo expresa. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Él cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Tengo escrito en mi Biblia lo que ha hecho Dios allí junto al pasaje de Isaías 53:6. Fue Dios el Padre que hizo lo que ni tú ni yo podíamos hacer. Puso mi iniquidad sobre su Hijo. Y este fue el precio que pagó como rescate por muchos, tal cual lo dice en Marcos 10:45, versículo clave. ¿Por qué dijo Dios mío y no Padre mío? Porque en este único momento, en todo el tiempo y la eternidad, Él se ve y se conoce a sí mismo, no como el Hijo del Padre, sino como el sacrificio del pecador. Y algunos interpretaron que estaba llamando a Elías y esperaron probablemente con una burla adicional para ver si Elías venía a bajarlo. Pero el Padre no interviene allí para perdonar a su Hijo. El gran Rey moriría como sustituto del pecador. Dios separado de Dios, ¿quién puede entenderlo? Es posible que yo nunca lo entienda, pero siempre, siempre le alabaré por ello. Y espero que te unas a mí y también lo puedas hacer. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Fue en aquella vil cruz donde murió mi Jesús por salvarme a mí, pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, gloria eterna, Jesús me dará. Te alabo hoy en tu nombre. Amén. Os espero mañana para cerrar esta semana de meditación en Marcos 15. Mientras tanto, manteneos bendecibles.